El surgimiento de las tecnologías de la información y la comunicación es la expresión más sofisticada de la transformación tecnológica que la globalización trae consigo. La novedad es que la información se encadena al proceso productivo como valor estratégico e instrumental, y las TICs se convierten en los transportes eficientes de datos fiables de ese proceso productivo. El intercambio de información por vías no presenciales, virtuales y atemporales, asincrónicas por decirlo de otra forma, hace evolucionar las prácticas pedagógicas. Ahora, los actores educativos están concentrados en el aprendizaje. El alumno navega en el océano de la información que lo conecta a bibliotecas, bancos de datos, conferencias, expertos y colegas para obtener informaciones significativas. A lo largo de esta navegación, el alumno se sirve de guías y de la ayuda de un tutor especializado que facilita sus recorridos en el ciberespacio. Este nuevo proceso de aprendizaje está apoyado en la interactividad, auspiciada por las TICs, la cual permite que otros, no solamente el profesor o los recursos de la escuela, puedan aprender colaborativamente. La conectividad tecnológica va de la mano en la creación de redes sociales. Es así que en la sociedad del conocimiento se aprende interactuando con fuentes de información significativas que ofrecen sentidos diversos, es decir, se aprende lo múltiple y lo diverso, lo complejo y lo incierto. Haciendo un poco de historia, tendríamos que empezar por hablar de la radio. La voz es el instrumento con el que los humanos nos expresamos habitualmente, por lo que no es de extrañar que en un medio como el que nos ocupa, eminentemente hablado, esta sea, como se ha comentado en más de una ocasión, la columna vertebral del sonido radiofónico. Se advierte que ninguna de las materias primas que constituye el lenguaje radiofónico es por sí fundamental para la producción, pero se reconoce que la palabra es indispensable en la radio. Ahora bien, en lo que podríamos calificar como la oscuridad radiofónica, es materialmente imposible ver la imagen del locutor que está transmitiendo un partido de fútbol o de aquel otro que está pinchando el disco que más te gusta. Sin embargo, nada impide que, fruto de tu propia imaginación, puedas recrear en tu mente el rostro de quien te habla, su aspecto físico o su estado de ánimo. Es más, en el caso del partido de fútbol, podrías visualizar incluso la velocidad a la que un jugador se dirige a la meta contraria con intención de marcar un gol, y todo ello con solo escuchar el sonido de su voz. Esto es así porque, como consecuencia de la particular relación emisor-receptor que se da en la comunicación radiofónica, la voz se dota de una especial significación, ya que esta es la única herramienta de la que dispone el locutor para transmitir esa información complementaria, gestos, expresiones faciales, muecas, etc., que siempre aparece en aquellas otras situaciones comunicativas en las que sí es posible ver su imagen, como por ejemplo en el teatro, el cine o la televisión. No debe sorprendernos, entonces, que en el libro Redacción y Locución en Medios Audiovisuales, la radio, Amparo Huertas y Juan José Perona, profesores de radio en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, lleguen a decir que la voz es la sonrisa del radiofonista, su boca, sus ojos, sus manos, sus gestos, su simpatía, su sentido del humor, su mirada, sus movimientos, sus guiños, su vestimenta. La voz es amistad, confianza, credibilidad, misterio, alegría, tristeza, belleza, fealdad, miedo, seguridad. La voz es, en definitiva, todo lo que el oyente pueda llegar a imaginar. La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en movimiento y sonido a distancia.
Esta transmisión puede ser efectuada mediante ondas de radio o por redes especializadas de televisión por cable. Los debates acerca de la televisión se han centrado en posturas que la presentan como promotora del conocimiento, agente educativo, caja boba, eje del entretenimiento, portadora de valores, dispositivo de violencia, narcótico. Sin embargo, es indudable el valor de la televisión para influir en el funcionamiento de las sociedades. Cada vez se insiste más en el papel estratégico del sector audiovisual y en este sentido de la industria televisiva como motor de desarrollo regional. No son pocos los expertos que señalan que la falta de consolidación y crecimiento del sector audiovisual puede contribuir a incrementar las diferencias entre las naciones. Parece ser que cada vez está más clara la contribución de un sector audiovisual fuerte y competitivo en el desarrollo endógeno de las regiones y en la construcción cultural de las mismas. El sector audiovisual es fundamental en la articulación entre la cultura y la industria. Además de estar vinculado al entretenimiento y al ocio, el de la industria televisiva representa un sector neurálgico para la economía, el empleo y la conservación de la propia identidad cultural. En las últimas décadas, la televisión se ha transformado en un instrumento poderoso que se ha instalado en la vida de las sociedades en general y con gran fuerza en la vida de las personas. Ese poder de la televisión radica en muchos factores, pero sobre todo en el hecho de que permite que los telespectadores puedan aprovecharla a distintos niveles, independientemente de sus recursos, formación, expectativas y necesidades. De allí que sea indudable el valor que la televisión posee para crear espacios de diálogo y para influir en el funcionamiento de las sociedades. De forma un tanto inexplicable, los telespectadores se sienten anclados a la realidad precisamente a través de la información que llega a sus hogares. Puede decirse que la televisión les expone diariamente a una pluralidad de opiniones y que el lenguaje televisivo aproxima a un universo de diferencias y también de similitudes entre sociedades y culturas, pueblos y naciones. La televisión es el medio central en las sociedades actuales, centralidad determinada por esa potencialidad de poder intervenir y modelar diversos procesos sociales, políticos, culturales, económicos, que afectan tanto a individuos y colectividades como a naciones en general. La red de Internet es una superautopista de la información. Los datos que viajan a través de la red se dividen en pequeños paquetes, son transmitidos desde un computador personal a una computadora central y de ahí a otras computadoras. Se puede comparar Internet con el servicio postal, lógicamente son tecnologías diferentes, pero increíblemente análogas. En términos generales, Internet no tiene una organización como las que conocemos. No hay gerente, empleados y oficina principal. Tampoco pertenece a una persona o institución en especial y nadie la maneja desde una cabina de control. Aparece por primera vez en 1969, cuando ARPANET establece su primera conexión entre 3 universidades en California y una en Utah. Existe una gran cantidad y variedad de información disponible en Internet. Llega de diferentes formas: texto, dibujos, porciones de video, archivos de audio, documentos, multimedia y programas. Se tiene que tener cuidado y no pensar que dar a los alumnos información es lo mismo que darles conocimientos. El conocimiento es el resultado de la transformación individual de la información. El conocimiento es privado mientras que la información es pública. Entonces, el conocimiento no puede ser comunicado, solo se puede compartir la información. Por lo tanto, es importante que las personas de la era de la información no solo aprendan a tener acceso a la información, sino que, mucho más importante, a manejar, analizar, criticar, verificar y transformarla en conocimiento utilizable. Deben poder escoger lo que realmente es importante, dejando de lado lo que no lo es. Los profesores siempre les dicen a los alumnos que deben hacer sus proyectos teniendo en mente a su público. Hoy, las oportunidades para que los alumnos creen o escriban para su público se realza con la posibilidad de proyectos colectivos desarrollados entre diferentes profesores utilizando computadoras conectadas a Internet,
Como resultado, el público potencial puede encontrarse en cualquier parte del planeta.